Fuimos educados a punta de correa, ¿no? Era de correa, el golpe. Yo les decía en estos días, uno de mis hijos, medio adolescente que tengo, me dijo algo que me sacó mucho la rabia y la forma en cómo lo dijo y cómo me miró y lo expresó. Y yo le decía, mira mi amor, en mi tiempo, el haber dicho lo que tú acabas de decir y hacer el gesto que tú acabas de hacer, hubiera implicado una buena cachetada, porque eso era lo que mi mamá hacía conmigo. O sea, yo llegaba a reaccionar y ¡tas! O sea, me volteaba la cara. Y esa era la forma que quizás ella tenía para desahogar lo que estaba sintiendo en ese momento, que ¿qué era? Rabia, frustración, enojo, que quizás muy probablemente yo le producía por cosas que hacía. ¿A qué yo voy con esto? Que muchos tenemos estos patrones heredados o adquiridos porque vienen de generación en generación. La pregunta sería, detengámonos en el camino que estamos viviendo. La palabra de Dios en Deuteronomio nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que yo debo entender es qué palabras están en mi corazón. Están las palabras de mis antepasados, de que esa es la forma de educar y de criar, de que esa es la forma correcta, o está la palabra de Dios establecida y ponderada en mi corazón. Porque de acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón es como yo educo, es como yo hablo, es como yo me comporto, como yo actúo. Lo que está en mi corazón. Por eso qué importante que es sanar el corazón. Antes de poder andar con ellos por el camino, yo necesito revisar qué está en mi corazón, qué palabras están allí, palabras de vida o palabras de muerte. Creo que lo he contado, pero para los que no lo han escuchado, les comento. Una de las cosas que a mí más me costó como mujer, hablo como esposa, es la atención de la comida en casa. A mí me costó mucho. Porque para mí, bajo mi concepción o mi pensamiento, en cierta forma, yo no es que digamos, lo miraba como algo opresivo, ¿no? Pero en cierta forma yo decía, ay, pues usted también puede hacer, o sea, los hombres también cocinan. ¿Sí me hago entender? Yo pensaba cosas así. Y claro que los hombres cocinan y cocinan delicioso. Me han dicho porque no tengo la posibilidad de saber si mi esposo cocina bien. Pero lo que sí sé es lo siguiente, que esa cosmovisión que yo tenía venía producto a algo. Era una carga que tenía en mi corazón. Y esa carga vino porque mi mamá, sin el conocimiento, mi mami nunca fue una mujer como que ame la cocina y la cocina sea su pasión. Entonces, cuando ella cocinaba, que mi mamá nos hacía con mucho esfuerzo la comidita y con mucho cariño, bueno, con mucho esfuerzo, ella usaba términos como, es que a uno aquí como empleado. Y cuando se enojaba, decía cositas como, es que aquí uno es esclavo, es que a uno no sé qué. Entonces, cuando a mí me tocó asumir el papel o el rol de mujer, de hacer la comida y las tareas del hogar, ¿qué creen que yo pensaba? Aquí yo como esclava. Les compartí ahora unos hermanos que en mi casa siempre tuve comodidades, o sea, no lujos, pero sí comodidades. Hablo de mi casa, de donde yo vengo. Y siempre hubo en mi casa una lavadora o una mamá que lavaba, pero pues a cierta edad ya era yo, pero había lavadora. Y llegar aquí a lavar un jean de hombre pesadísimo, que eso yo decía, yo nunca había tenido esa experiencia que uno tiene que vivir alguna vez en la vida. Claro, o sea, súper pesado. Yo ahorita pues ya estoy gordita, en ese tiempo era muy delgada, y unos jeans súper largos, pesados, y sobar, y entonces entrar en ese proceso me costó muchísimo, porque las palabras que yo tenía en mi corazón o sobre mi corazón no era que servir era algo para la gloria de Dios, no era que el servir al otro era algo que era parte de mi función y honraba a Dios, sino que las palabras que yo tenía sobre mi corazón, ¿cuáles eran? Servir es una carga. Qué pereza, qué difícil, ¿por qué a mí? Eso era lo que yo tenía en mi corazón.
Entonces, la palabra me dice que para poder andar sobre el camino, yo debo tener en mi corazón las palabras correctas. Si yo quiero influir sobre otros, influir sobre mi casa, influir sobre mi familia, influir sobre mis hijos, lo primero que yo tendré que analizar es qué palabras están en mi corazón. Yo miré a un papá muy trabajador, mi papá trabajaba mucho, era muy trabajador, muy diligente en su trabajo. Pero les pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si mi papá cada vez que trabajaba y llegaba a la casa dijera, ay, uno aquí trabajando duro, uno no sabe ni para qué y para qué, ustedes piden y piden y piden? ¿Cuál sería el concepto que tendríamos de trabajo nosotros, que fuimos creciendo bajo ese contexto? Qué pereza trabajar, todo es plata, hay que dar, qué carga. ¿Qué palabras hay en nuestro corazón? Por eso yo les decía que hay que revisarlo. Puede ser que sea algo muy pequeño que tienes ahí, pero que se ha vuelto grande con el pasar de los años y el pasar del tiempo. Si yo quiero influir sobre mis hijos, porque el aspecto moral, el aspecto de principios, el aspecto de hábitos espirituales, no lo van a poder recibir de la gente de afuera, sino a quienes ellos están viendo dentro de ¿dónde? Del marco y del contexto de la casa. Verán, acabamos de salir de un campamento de niños, ¿no? Y fue muy lindo y muy especial. Pero créanme que muchos de esos niños dicen cosas como, por ejemplo, qué lindo esto que me escribió mi papá. Ojalá me tratara así cuando estoy en la casa. ¿Cómo creen que uno se siente con el corazón? ¿Cómo creen que se hace? Se hace pasa. Porque muchas veces lo que hay en el corazón de los papás no es lo mismo que se expresa hacia afuera. Y hay cosas que nosotros como papás debemos empezar a trabajar y a exponer delante de la presencia del Señor para que Dios nos limpie, para que Dios nos purifique. Entonces, la palabra de Dios es la que debe estar en el corazón del Padre. Muchos de nosotros estamos pensando bajo nuestra perspectiva y nuestra forma de ser. Así es, así yo pienso, así creo que se hacen las cosas, así me educaron, así me sirvió, yo así he caminado derecho, mire yo con lo que he logrado en mi vida. Está bien, pero yo te preguntaría, ¿todo eso que dices y vives es lo que está soportado en la Escritura? ¿Es lo que la palabra de Dios dice que es correcto? Porque si estamos siguiendo el camino del Señor, las preguntas que deberíamos estarnos haciendo es, ¿qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios al respecto de la educación dentro de casa? ¿Saben algo? Hay un estudio que muestra que los hogares cristianos, estudios de años atrás, no recuerdo el nombre del estudio en particular, pero decía que el mayor índice de abuso físico, hablando de golpes y maltrato infantil, era en hogares cristianos. Y yo les diría, ¿por qué? ¿Por qué si se supone que conocemos a Cristo, conocemos la verdad y seguimos su palabra, por qué es el lugar donde más abuso y maltrato hay? ¿Saben? Porque muchos dejaron de instruirse por la palabra y vivir la palabra y se tomaron de ciertos textos bíblicos que están establecidos en la palabra, pero para hacer su propia doctrina frente a algo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. También dice que el padre que no corrige a su hijo, ¿qué traerá después? Vergüenza, ¿verdad? Entonces dicen, no, hay que corregirlo. El problema es que no sabemos qué significa corrección e instrucción. ¿Qué será instruir? ¿Qué me dicen ustedes? Impartir conocimiento es enseñarle cómo se deben hacer las cosas. No esperar que esa persona lo haga por sí misma, sino enseñarle el paso a paso de las cosas. Instrucción, mira, te voy a dar las instrucciones.
Para vivir en esta vida debes hacer así, así, así. Hacer de esta y de esta forma. A ver, hazlo tú, yo te voy a ver. Primero mírame, después hazlo tú, yo te voy a ver. Ah, listo, lo estás haciendo correcto. Puedes mejorar esto. Eso es instrucción. Entonces muchas veces usaron el castigo físico como un desahogo emocional. Y créanme que eso lo que trajo fue daño en el corazón. Daño en el corazón. Yo les digo algo. A mí me han preguntado, por ejemplo, entonces ¿está mal corregir a los hijos y darles 3 palmadas en la cola? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Varita? Yo les digo esto. Antes de llegar a corregir físicamente a un chico, usted debería analizar qué está viendo en su corazón. Si es una situación de desahogo emocional que tú estás usando para poder soltar lo que estás sintiendo. Primero eso, analízalo. Segundo, hay ciertas edades o etapas donde el hijo a veces necesita un llamado de atención. Yo recuerdo que una vez, no sé si todos los niños lo hacen, pero mis hijos siendo muy pequeños, hubo uno de ellos que le cogió por dar cachetadas. ¿Han tenido algún hijo así? Que de bebecito, ¡tas!, va mandando la mano, ¡tas!, ¿no? Entonces, recuerdo que en algún momento estábamos con mi suegra y viene mi hijo, estando, no sé, 2, 3 años creo que tenía, y la abuela estaba jugando con él y se le hizo gracia y ¡pa! Pero sonó bien duro. Mi reacción en ese tiempo, porque estaba con esa situación de ira en mi corazón, les digo que yo fui educada a punta de correa y todo el asunto, entonces ¿cuál creen que fue? De una, o sea, me encrespé y se me hizo fácil llegar y arrebatárselo y yo decía, le voy a dar. Y esa fue mi reacción, mi suegra no lo permitió, pero esa fue mi reacción. Y yo entendí algo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero demostrar con esto? Quizás lo que yo quiero demostrar con esto es que yo tengo el control sobre él y que yo lo voy a corregir en esto. Y obviamente él tenía 3 años. Entonces me tocó tomarle la mano, y me acuerdo que le tomé la mano y le dije, mira, esto no se hace, pero muy firme, no se hace. Él me miraba solamente con sus ojos abiertos. Y hay momentos donde los hijos necesitan, sí, yo creo que necesitan una correa. Porque la Biblia también habla de la vara de corrección, pero ustedes deben saber hasta qué edad, de qué manera y de qué trasfondo del corazón usted lo hace. Escúchenme bien esto, porque a veces no lo entendemos. Hay cierta edad en que un hijo necesita el que quizás tú le digas, hijo, voy a ajustar cuentas contigo por esto y por esto, pero no todo debe ser correa, vara, algunos cables de la plancha, cachetadas. O sea, las manos Dios no nos las hizo para que golpeemos y maltratemos, puños, patadas, repelones, jalones de oreja. O sea, yo creo que Dios nos dio una forma de educar y de corregir a nuestros hijos. Nuestras palabras tienen poder. Habla, instruye, pon límites, traza consecuencias. Pero ¿cuándo se puede hacer eso? Cuando en tu corazón están puestas las palabras correctas. ¿Qué palabras hay allí? ¿Qué palabras estamos teniendo nosotros en el corazón? El versículo 6 del texto que estamos leyendo nos dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Miren lo siguiente. Antes de que nosotros le repitamos a los hijos las palabras deben estar sobre nuestro corazón. Nadie puede enseñar lo que no vive. La formación de los hijos empieza en la intimidad del corazón del padre y de la madre. Antes de yo querer formar a otros, necesito ¿qué? Empezar a formarme, porque quizás he estado deformado por muchos factores, heridas, situaciones, circunstancias de mi pasado, situaciones dentro de mi familia que yo mismo lidio y vivo. Entonces necesito que el Espíritu Santo traiga una transformación a mi corazón para ya no ser a mi imagen como yo creo que está bien y es correcto, sino ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Qué dice Él? ¿Cómo se deben hacer las cosas?
esa transformación del corazón empieza en la intimidad que tiene papá y mamá con Dios. La paternidad espiritual en los hijos comienza con disfrutar a los hijos en casa. Entonces, algo que yo debo saber es que para poder caminar, como dice Deuteronomio, andar con ellos, yo debo disfrutar de eso, porque esto es la cotidianidad. Diga conmigo, cotidianidad. Este texto de Deuteronomio nos habla de aspectos cotidianos: levantarnos, acostarnos, comer, caminar. ¿Esto qué es? Algo cotidiano. Pero ¿saben qué pasa? Que en la cotidianidad de nuestra vida muchas veces no nos gusta estar con nuestros hijos. ¿Les ha pasado? Cuando nos despertamos, ¿cómo despertamos? Con sueño, ¿no? Pero ¿cómo despertamos a los hijos? Si nosotros tenemos sueño y cansado, ¿cómo los despertamos a ellos? ¡Muévase! ¡Afánese que se va a hacer tarde! Entumido, métete rápido a la ducha. Y a veces el levantarnos no es con las palabras que nos dice aquí que deberíamos estar levantándolos. ¿Con qué palabras es? A veces palabras de maldición. A veces palabras de ira, de enojo, de afán, de estrés. Ese tipo de palabras. Entonces, la cotidianidad, para yo poder para yo poder enseñar con ellos, yo primero debo disfrutar, pasar tiempo con ellos. ¿Qué tanto yo disfruto de la compañía de mis hijos? Hágase esa pregunta. Si usted dice, uy, no, se fueron de campamento, qué alivio. O sea, ay, un momento de paz y respiro. Entonces puede ser que algo en tu corazón no está bien. Puede ser que ahí en el corazón estés de pronto llegando a un borde de colapso donde dices, no sé cómo hacer las cosas y me siento frustrado y por eso no me gusta estar con ellos. Y no te juzgo por eso, pero sí te animo a que entres a analizar y a revisar lo que está en tu corazón. ¿Qué más nos dice? Que el hogar no necesita cantaleta, necesita un modelo real. O sea, si mis hijos aprenden más de lo que ven que de lo que yo hablo, el primer factor de cambio no debe ser mi hijo, se debe centrar ¿en quién? En mí. Entonces yo les digo algo. Nuestros hijos también nos moldean, ¿sí o no? Unos dicen, uy, la paciencia, pastora. Viera la paciencia que el Señor ha formado y ha establecido en mi vida y en mi corazón. Porque Dios nos regala a los hijos como una bendición y esos hijos nos enrutan a tener cambios. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ese hijo que tú tienes va a formar áreas en tu corazón en las cuales si te conectas con el corazón de Dios, Él va a poder hablar a ti y tú vas a poder desarrollar, por ejemplo, virtudes que antes no tenías. Yo les he contado a ustedes, yo era muy impaciente con mis hijos, ¿no? Era muy impaciente, porque quizás eso fue lo que había en mí. Esa fue la forma en la que a mí me educaron. Entonces, cuando yo me equivocaba, ¿qué pasaba? Venía directamente, ¿qué? La correa, o sea, y no había como, no, la próxima, como ahora, ¿no? Para la próxima, y una más, y la próxima, y así de próxima en próxima. No, antes era así, o sea, se equivocó, por sí o por no. Entonces, yo me acuerdo mucho que siendo pequeña, a mí me gustaban mucho los bebés. Y como a mí me gustaban los bebés, a mí me gustaba que una vecinita tenía un bebé recién nacido y en ese tiempo no era como ahora que uno buscaba en Google las tareas, ¿no? Sino que uno tenía que ir a buscar libros y enciclopedias y yo casi no tenía. Y entonces, estando en esa situación, mami me dice, tenía una tarea y me dice, vaya donde la vecina y pídale la enciclopedia tal. Yo me fui donde la vecina, pero ¿qué creen que pasó con esta muchacha? Se embelezó con el bebé. Y yo me puse a darle tetero y que ayudarlo a mecerlo. Y estando en esa situación no sé en qué tiempo, cuánto tiempo me demoré, sí sé que me demoré más de lo usual, era la vecina de al lado. Cuando yo entró por el lindero de la puerta, mi mamá tenía la mano así. Ustedes ya se imaginan, ¿no? ¿Qué pasó? Yo entré
Yo entré así feliz de que había estado con el niño y yo solo sentí que por atrás mi mamá, ¡paz!, me mandó el correazo. Yo quedé asustada y me dijo, ¿usted dónde se fue? Mami, yo estaba aquí al lado. O sea, qué de malo ir a cargar un bebé al lado, pero no tuve chance ni de decir lo que había pasado. Y ese era mi nivel de paciencia. Entonces, claro, mi hijo botaba algo, yo me enfurecía, de una se me subía y me encrespaba de una. Y el Señor sabe que esto que les estoy hablando lo he tenido que trabajar con Dios y exponérselo a Dios, porque era demasiado impaciente. A mí eso me hervía, o sea, me hervía la sangre, hacían algo equivocado y de una yo me subía porque yo decía, es impensable. Pero ¿qué sucede? Que Dios con ellos me empezó a enseñar que esa era una área crítica que yo tenía en mi corazón, que esa era un área que yo necesitaba trabajar. Eso expuso mis heridas del pasado. El Señor me llegó al encuentro por medio de eso para que yo cambiara esa parte de mí. Entonces ahora con mis hijos, ya han ido creciendo, gracias a Dios el Señor nos fue sanando de eso, seguimos en la lucha, pero pues ya muchas cosas se han solventado. Entonces a veces me sacan la paciencia, pero yo ya tengo ese estado de paz y de calma para poder hablar con ellos, escucharlos. Y en estos días pasó algo que mi hijo dijo al otro niño, yo escuché algo feísimo, o sea, una palabra fea. Pero como ya no estoy así de esa irritabilidad, yo le dije, amor, después hablamos. Él me miró como extrañada. Yo no me aguanté y le dije, venga, de una vez hablemos. Y lo llevé a un lado y le dije, esto no se dice porque significa, era algo feísimo. Significa esto y esto. Y dijo, mamá, pero eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije fue, y me lo dijo y sonó como similar, pero como él habló entrecerrado, sonaba esa otra palabra feísima. Yo le digo, ¿de verdad no dijiste eso? De verdad, mamá. Ay, mami, usted escuchó mal. Y se echó a reír. Yo dije, ¿qué tal si en mi impulsividad yo hubiera cogido, ¿qué dijiste? Y lo hubiera sacado y lo hubiera sangoloteado. ¿Será que mi hijo podría ver la gracia de Dios en su vida con mi forma de comportarse? No, entonces yo le dije, mi amor, perdóname, yo te escuché mal. Yo escuché, ay, mami, no, yo eso no diría porque sí sé qué significa. Entonces yo, listo, está bien. ¿A qué voy con esto? Esto ha sido producto de estarlo trabajando en la relación con Dios y decirle, Señor, esto de mi corazón está mal. Esta ira, esta impaciencia, esta efusividad, efervescencia está mal. Para poder a ellos llevarlos en esa cotidianidad, yo debo disfrutarlo. Decirle, Señor, que no me irriten sus preguntas. Ustedes sabían que hay una edad en los niños que es el por qué, ¿no? Y todo quiere tener un... Y ¿saben algo? Yo escuché esto y me pareció bien interesante saber que en esa etapa es donde los niños más recopilan información y no solo eso, sino que eso les da la posibilidad a ellos de tener como el deseo de seguir aprendiendo o quitar el deseo de aprender. Miren esto tan importante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los niños están en la etapa de ¿y por qué? Y a usted le irrita, y usted le dice, ay, cállese, ay, ya no sea tan harto, ay, ya le respondí, no sea cansón. Lo único que le estás haciendo es cerrándole su corazón y su mente para el aprendizaje. Y después te preguntas que por qué no es autónomo y no es investigativo y por qué no ha desarrollado habilidades del estudio. Porque muchas veces nosotros cerramos esa posibilidad. ¿Sí se dan cuenta? Esa etapa Dios la dejó precisamente para eso, para que allí haya instrucción, para que allí tú le fomentes el deseo de aprender, de crecer, de avanzar, de investigar más. Entonces, para que eso ocurra, necesitas tú disfrutar de ellos, porque ellos antes de aprender de lo que tú les estás diciendo, van a aprender de lo que le transmites de tu corazón. La paternidad, ya vimos esto. El hogar no necesita solamente de cantaleta, necesita de un modelo real. Cuando la palabra gobierna tu corazón, tu casa respira fe. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros en casa
aprendemos a gobernar nuestra forma de actuar, de controlarnos, la forma de buscar a Dios, la forma de cómo debemos responder ante un momento de presión. Esa misma forma nuestros hijos la van a aprender a trabajar y a desarrollar en sus vidas. Nuestros hijos debemos tenerlos como una prioridad. Ellos imitan nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si nosotros les queremos enseñar a nuestros hijos que lean, ¿a quiénes son los primeros que tienen que ver leyendo? Pero somos malos lectores, ¿verdad? Nos cuesta. Pero usted sí le dice al muchacho, mijo, lea. Mijo, estudie. Pero a ti no te ven a veces leyendo, estudiando, haciendo. Es muy difícil que enseñes a tus hijos de aquello que no estás aplicando. Si tú cambias el rumbo de lo que hoy estás haciendo, entonces tu generación también va a cambiar de rumbo. Nosotros somos el resultado de una generación pasada, tanto mi esposo como yo. Mis papás conocían del Señor, mis abuelos no, pero mis papás sí. Mi suegra conocía del Señor y ahora estamos nosotros en el camino del Señor e intentamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. La decisión que un día tomaron mis papás cambió el rumbo y la historia de nosotros el día de hoy, de cómo educamos, de cómo vivimos una familia. Lo que usted está haciendo hoy de buscar a Dios no es en vano. A veces parece que fuera en vano, pero no es en vano. Cuando tú tomas la decisión de buscar a Dios y de vivir bajo sus preceptos, sus palabras, sus caminos, lo único que estás haciendo es tomar la decisión de cambiar el rumbo y la historia tuya y de tu casa y de tu familia. Yo le digo a mis hijos, si Dios no estuviera en nuestro corazón y en nuestro hogar, yo les digo a ellos, nuestro hogar sería un hogar horrible. Y nunca me olvido de esto. Si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Yo sé que todos pasamos por luchas, momentos de adversidad, unos más fuertes que otros, ¿verdad? Pero si con Dios lo vemos a veces difícil, sin Dios sería imposible de hacer. ¿Qué necesitamos entonces para poder ser influencia para nuestros hijos? Poder dejar que el Espíritu Santo tome el rumbo de nuestras vidas y la cambie para que nuestras generaciones también cambien y conozcan a un Dios vivo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cotidianidad, lo que está en nuestra día a día, no lo que está una vez a la semana, lo que vivimos día a día. ¿Cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? Levante la mano. ¿Quiénes son los primeros que debemos amar a Dios? Nosotros. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tus hijos te están viendo. Y puede ser que tus hijos en este momento están apartados del camino y digas, Señor, pero si yo te amo y te sirvo. Tranquilo, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar de eso. No te canses. No te canses de sembrar, de buscar, de amar a Dios, de ser fiel, de caminar en integridad, de caminar en verdad, de caminar en pureza, en fe, porque eso es lo que tú vas a influenciar a tu generación. Deuteronomio dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora sí viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Y la repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. Repetición. Yo escuchaba en estos días que decía que los niños se han dado cuenta que hay niños que miran esa película una y otra vez, y usted dice, ay, ya papito, ya se la ha visto como 10 veces, por favor, ya no la pongan más. Y los niños tienen eso de verlo una y otra vez, porque de eso están aprendiendo. Si tú nunca les lees la palabra, ¿cómo va a estar la palabra en su corazón? Por eso es que el Señor aquí les está dando la clave y les dice, las repetirás, es de repetición. Pero yo ya se lo dije una vez,
pero él no lo necesita escuchar una vez. ¿Cuántas veces necesita escucharlo? Muchas veces, demasiadas veces. Yo les decía que la mayoría de versículos bíblicos que me sé de memoria los aprendí de niña y muchos de ellos me los decía mi mamá en la oración. Siempre que me iba a acostar, no como un rezo, ella oraba, pero ella repetía y me acuerdo muy marcado de eso y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y esa repetición constante, cuando yo estaba en un momento quizás sola, quedada en casa, mis papás no estaban y yo tenía temor, yo recordaba esta palabra que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Repetición. ¿Qué tanto tú repites la palabra? O lo que repites es: bobo, muévase, lento. ¿Qué tanto repetimos? ¿Qué es lo que repetimos? Hay expresiones que podemos tener. Ve, tonto, bueno para nada, flojo, mucho perezoso, ay, qué cochino. Y eso es lo que siempre estamos repitiendo. La Biblia dice que del fruto de nuestros labios nosotros comeremos. ¿Qué estamos diciendo con nuestras palabras? No sé si ustedes han escuchado que a las plantas hay que hablarles. ¿Han escuchado eso? Que cuando uno les dice que supuestamente está bonita o que bueno, que florezca y que crezca bien esa planta, florece y crece bonita. Hay algo que decían sobre esto de las plantas. Yo no puedo cuidar plantas, yo les he dicho, a mí se me muere un cactus, ¿no? Pero yo digo, si usan esto para una planta, ¿por qué no nos damos cuenta que nuestras palabras tienen tanto poder como le dice la Escritura en Santiago? Que es como una espada aguda, filuda, que puede llegar a hacer tanto daño. Tú quizás dices, yo nunca golpeo a mi hijo, pero tus labios constantemente lo golpean. Y hay un principio que yo tengo y es el siguiente. A veces con nuestro esposo o nuestra esposa es más fácil tener paz y calma, ¿sí o no? Pues a veces. Pero a los hijos, como están en una calidad de donde nosotros somos la autoridad sobre ellos, tendemos a sobrepasarnos con ellos. Y el principio es este: háblale a tu hijo de la forma en que lo dirías si tú tratas con respeto a tu cónyuge, porque ese hijo también necesita respeto, porque él tiene una dignidad. Si tú a tu esposo le dices, ve, movete, pásame no sé qué, pues entonces yo te diré, bueno, eso es lo que tú das. Pero si tú a tu esposo le puedes decir, amor, me pasas tal cosa, ¿por qué no lo podemos hacer también con el niño? ¿Será que por ser niño tiene menos valor? ¿Qué dice la Escritura al respecto? A todos Dios nos dio el mismo valor. Somos valiosos para el Señor, porque Él nos creó y Él nos formó. Solamente que tenemos diferentes roles y función. ¿Listo? Entonces nos dice que nosotros debemos repetirla con constancia. Miren esto, el verbo hebreo shanan significa repetirás, es afilar y grabar profundamente. La enseñanza espiritual no es un evento, es un proceso, es del día a día. Dios no se graba en los hijos por casualidad, sino por constancia y conversación. Entonces nuestros hijos necesitan que día a día estemos recordándoles que Él es real, que Él nos ama, que hay un Dios que puede salvarlos, sanarlos, liberarlos. Pero eso no lo aprenden solamente aquí en la escuela dominical el domingo. Eso lo aprenden en el día a día con ellos, con constancia. Yo sé que hay momentos de cansancio porque pues trabajan y hay cansancio y hay agotamiento, pero eso no implica que dejemos de cumplir lo que Dios nos manda, y es repetir sus palabras para que queden grabadas en el corazón. ¿Qué tanto le repetimos? No se trata de sacar más tiempo. ¿Ustedes tienen la oportunidad de almorzar en casa con sus hijos? En el almuerzo,
algo que intentamos ahora hacer con mi esposo creo que les ha contado, él le gusta almorzar rápido y él come rápido y se va. Entonces le dije, amor, nosotros mantenemos a veces bien ocupados, ¿no será que en el almuerzo te puedes quedar un poco más? Y mi esposo dijo, amor, me va a costar mucho, porque yo estoy acostumbrado a comer, me paro y me voy, pero como yo soy la que quedo en el comedor, los niños quedan hablando es conmigo. Entonces yo le decía, mira, aprovecha ese tiempo. Y en este espacio que estuvimos por fuera, me dijo, negra, voy a comenzar a hacerlo. Voy a empezar a sentarme en el comedor y empezar a hablar con los muchachos de temas que necesitan escuchar en el comedor. No es fácil porque todos tenemos una forma de vivir y hacer las cosas, pero repetir significa esforzarnos para que eso quede grabado en sus corazones. ¿Qué más nos habla de la repetición? De que hayan hábitos espirituales saludables. Entonces, cuando nosotros repetimos las cosas, se generan hábitos. Usted, por ejemplo, aprendió a que tenía que cepillarse los dientes porque lo volvió espero que sí, ¿no? Que todos tengan el hábito de cepillarse los dientes. ¿Cómo entonces podemos decir que nuestros hijos pueden tener hábitos espirituales? Así como usted le recordaba, ¿verdad? Primero les enseñaba, papi, así se debe cepillar. Primero los del frente, después los de atrás, en círculo, saca la basurita que está por dentro, la lengüita. Usted primero le daba la instrucción y le enseñaba o lo hacía por él, ¿verdad? Y así a medida que fue creciendo, ¿qué empezó a dejar? Ya no les iba a cepillar, pero usted miraba que se estuvieran cepillando bien. Cuando usted miró que ya se cepillaban bien, ¿qué empezó a hacer? Después ya les recordaba, ya te cepillaste, ¿verdad? Y después ellos solitos lo hacían. Y así aprendimos el hábito. ¿Por qué la oración, la búsqueda de Dios y la vida devocional va a ser algo diferente? Queremos que nuestros hijos sean espirituales, pero nosotros no somos espirituales. Hacemos devocional, oramos diariamente, leemos la escritura. No hay tiempo para eso. Debe haber el tiempo para eso. Porque ahí encontramos la voz de Dios para nuestra vida. ¿Qué dice la escritura al respecto? Entonces tú necesitas sentarte con tu chico y enseñarle, mira mi amor, así vamos a leer la Biblia. ¿Qué entiendes tú en esta palabra? Mira, yo entiendo en esto. Ora por mí en esto. Ven, lloro por ti en esto. Primero tú lo vas a hacer con ellos. Después, ¿qué va a suceder? Ellos empiezan a desarrollarlo quizás sus pininos más solos, tú los empiezas a acompañar y después de un tiempo, ¿qué va a suceder? Que ellos van a poderlo hacer solos, pero necesitan que haya hábitos espirituales. La fe se transmite mejor en momentos cotidianos que en discursos largos. Entonces miren esto, yo he utilizado la cocina como una herramienta a mi favor. Tengo la posibilidad de tener a uno de mis hijos en casa y entonces cuando él sale de receso y quiere su lonchera le digo, listo, venga y vamos a comer. Y ahora les da a mis hijos por decirme, vamos a cocinar, mamá. Cuando están en casa los dos me dicen, vamos a cocinar. Yo les digo, listo, cocinemos. Y entonces yo los pongo a traerme digo, listo, saca de la nevera esto, ¿qué les gustaría hacer? Y mientras vamos cocinando, vamos charlando. Y yo empiezo a charlarles de la vida, de política, de sexualidad, de los sentimientos, del corazón. Y empezamos a charlar y ellos me dan sus argumentos y lo que han escuchado y yo termino diciéndoles, bueno, mira, esto es lo que dice la palabra al respecto. Esto es lo que dice. Yo no les estoy dando una conferencia y no, yo les estoy hablando en la cotidianidad de nuestra vida. Entonces, hagamos de espacios sencillos momentos para poder enseñarles y que ahí hayan hábitos saludables. Repite oraciones simples, verdades cortas y acciones coherentes. Algo que a mí me fastidiaba mucho en la adolescencia era que mi mamá oraba por mí y pues entiendan de que yo no estaba bien con el Señor en ese momento, pero es que aparte mi mamá oraba muy largo. Yo decía, y me tenía ahí arrodillada, y yo, ya se va a acabar. Porque en ese momento yo no quería orar. Yo no lo quería hacer.
Pero ¿qué me empezó a llamar a mí de la oración? Entender de que ese después se volvió mi lugar de refugio. ¿Cómo pueden acercar ustedes a sus hijos a la oración? Comiencen orando por ellos. Ven, mi amor, voy a orar por ti. Oraciones que ellos entiendan. Quizás oraciones cortas. Yo hago por mis hijos oraciones cortas con ellos y les digo, duérmanse. Pero cuando ellos se van durmiendo, ¿ustedes qué creen que pasa? Yo ahí sí empiezo a interceder por ellos, los unjo y oro y hago guerra espiritual, lo que sea, pero ya ellos están descansando. Entonces a ellos les gusta, dicen, mami, hoy vas a venir a orar por nosotros. Claro, papi. Oramos en familia, quizás cortos, de acuerdo a lo que ellos den o lo que ellos gusten en ese tiempo, y de ahí yo sigo intercediendo por ellos. Entonces, haz de que el evangelio sea algo cotidiano y práctico, que ellos se enamoren, que ellos empiecen como esa degustación que a usted le dan en el supermercado y usted termina comprando todo el producto, ¿verdad? Enamórelos primero con aquello que ellos sí pueden hacer, con aquello que ellos sí entienden de las verdades de Dios, para que ellos puedan después enamorarse de sus hábitos espirituales. No te canses de corregir con amor. Entonces hay una forma de corregir. ¿Cómo nos corrige a nosotros Dios? ¿Cómo nos corrige? ¿Con ira? Usted se equivocó y ese día le pasó de todo y usted dice, ay, Dios me está castigando. Dios es misericordioso. Dios nos ama, nos tiene paciencia. Eso mismo Él espera que tengamos nosotros con nuestros hijos. Cada día es una oportunidad para afilar el alma de nuestros hijos. Cada día es la posibilidad de que tú puedas influir sobre ellos. Hay algo que debemos saber y es que en Isaías 28:10, vamos por favor para allá, Isaías 28:10. Isaías capítulo 28 versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Hay algo y es que mandato tras mandato, línea sobre línea. Si usted está repitiendo con constancia, repitiendo en la mañana, repitiendo con convicción, eso es lo que queda grabado en el corazón. Esa palabra debe integrarse en tu vida diaria, esa palabra se debe hacer realidad en tu diario vivir. Dios vive en nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, por favor, entra a mi corazón. Él vive con nosotros, somos su templo. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Señor que Él esté obrando, esté operando, esté fluyendo, eso va a venir a influenciar sobre la vida de tus hijos. Creo que los chicos hoy en día es mucho más difícil que hagan las cosas que antes. Antes a usted le decían, haga esto, y usted lo hacía sin preguntar el por qué. Simplemente lo hacía. Pero hoy en día ya no. Usted le dice, haga esto, y ellos te dicen, ¿por qué? Y tú debes darles argumentos válidos bajo los principios de la palabra. Tú debes aprender a razonar bíblicamente con ellos. Pero para razonar bíblicamente con ellos necesitas conocer la palabra. Miren lo siguiente, alguien me hizo esta pregunta. Me dijo una chica, ¿una cristiana puede ser feminista? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, no. Unos dicen que sí. Ok. Debemos saber algo. Hay varias olas del feminismo. Varias olas. Ha habido un feminismo maternal. Ha habido un feminismo que ha logrado unas condiciones favorables para la mujer y han hecho un trabajo digno. Pero el feminismo radical que hoy en día estamos mirando va en contra de todo valor y todo principio cristiano. Ejemplo, el apoyo a favor del aborto, que es asesinato,
no es un principio bíblico. Entonces, ¿cómo una mujer cristiana el día de hoy puede ser feminista cuando abanderan este tipo de principios? El querer remover al hombre de su hombría y del diseño que Dios estableció para el hombre. ¿Será que esto es parte de un principio bíblico? Lo que es bíblico, ¿sabes qué sí es? La feminidad. La feminidad, cómo Dios nos hizo como mujer, las roles, funciones, la dignidad que tenemos como mujer, la dignidad que nos entregó Cristo. Pero no podemos seguir bajo las mismas corrientes. Entonces, nuestros hijos están enfrentando este tipo de situaciones donde muchas chicas, por ejemplo, les pegan hoy en día a los niños. Y lo digo porque sé que en los colegios muchas niñas son las que les pegan a los niños y se abanderan del hecho de usted no me puede tocar porque yo soy mujer. Si tú miras eso en casa, instruye a tu hijo porque probablemente está permeado por una cosmovisión errada. Tienes que llegar y sentarte, mira mi amor, bueno, ¿dónde está establecido eso? A ver, ¿tú qué dices? Que a las mujeres no se les puede pegar, tienes toda la razón. ¿A los hombres sí se les puede pegar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pasando por encima de la dignidad de otra persona. Y la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo ¿cómo? A nosotros mismos. Y esto aplica para la vida. Mi amor, de la forma en que tú deseas que te traten, tú debes tratar. No está bien que pases por encima de la dignidad de otra persona. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma en la que tú puedes estar dando acompañamiento dentro de casa y influenciando dentro de casa. Constancia, hablar de Dios en casa, habla de las cosas cotidianas de la vida y entiende que cada cosa cotidiana tiene que ver con un principio bíblico. Ora al acostarte, ora al levantarte, pon a Dios en el pensamiento de tus hijos, que sean lo primero en lo que se levanten, el primer pensamiento cuando se levanten y el último cuando ellos se acuesten. Escuché esto y es bien interesante. Nuestros hijos a lo largo del día han escuchado profesores, han escuchado a maestros, han escuchado a gente en las redes sociales, todos tienen un sinnúmero de información en su cabeza, pero en la noche puede ser la oportunidad que tú tengas para traer a su cabeza a poner sus pensamientos en orden. Porque en las noches no aplicamos el sentarnos con ellos y decirles cómo te fue en el día, cómo estás, qué piensas. Mira que me pasó esto. Y en eso cotidiano que te expresan, tú hablarles de la verdad. Mira, pero esto no es correcto, por esto y por esto. O esto es correcto, lo hiciste bien. ¿Me permites orar por ti? Y terminar su día poniendo sus ideas en orden. Pero es parte de el que podamos traerlo a nuestra cotidianidad. Y vamos cerrando con esto. Un hogar lleno de fe no se construye en un día, sino día a día. No podemos pretender de que nuestros hijos amen al Señor con una vez que tú le dijiste, debes amar a Dios, sino con el día a día. ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto tú honras al Señor? Que tus palabras sean solamente el resultado de los hechos que tú vives. Entonces tú tienes coherencia y tienes esa autoridad para poder hablar. Y no solamente a tus hijos, sino que eso también funciona en casa con nuestra familia. Quizás cuando, es bien curioso esto, pero quizás cuando están en momentos de fiesta y demás, te van a decir, él es el raro, el cristiano, el evangélico, el pastor, lo que sea. Pero en los momentos que van a haber de necesidad o de adversidad, ¿a dónde van a correr ellos? A buscar tu consejo. No dejes de ser luz. No te canses de instruir, de actuar en fidelidad para con Dios, y te aseguro que habrá una recompensa. ¿Cómo podemos influenciar a nuestros hijos? Como lo dice la palabra, y lo reitero. Siguiendo estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón primero como padre, y entonces tú las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en la cotidianidad de tu vida y de tu casa. Esa es la forma como puedes influenciar
a tus hijos.